Hola, bienvenido o bienvenida a esta nueva sesión. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas nos preguntan, muchas personas nos indagan, nos dicen, ¿cómo hacemos para tener el impacto que ustedes tienen en la gente? Yo quisiera cuando hago presentaciones poder impactar a la gente de la forma en que tú le impactas. ¿Alguno de ustedes le gustaría hoy llevarse herramientas puntuales y precisas que le ayuden a tener presentaciones de impacto, presentaciones profundas y efectivas? Yo sé que sí, y por eso estás acá. Miren, cuando yo estaba en la universidad, había una materia que se llamaba ciencia política. En esa materia había un requisito para poderla pasar y era que teníamos que hacer varias presentaciones a nuestro curso, a nuestro grupo de trabajo. Nuestro curso comprendía alrededor de unos 50 estudiantes aproximadamente y recuerdo mucho que yo preparaba mucho esas presentaciones y preparaba mucho el material y le ponía todos y cada uno de los bullet points, de los de los puntos que yo requería entregarle, en teoría, a mi auditorio. Pero aún así, cada vez que terminaba mis presentaciones, sentía que algo faltaba, que algo no había fluido de la forma en que me hubiera gustado que fluyera. Y la verdad era que sí, faltaba algo. Muchas veces en nuestras presentaciones, sea en compañía, en la universidad, nos hemos acostumbrado a trabajar con la información lógica, con la parte lógica, únicamente lógica. Y se nos olvida un componente muy importante que es la parte emocional. Avanzando en el tiempo, conocí a uno de los mentores más grandes que he podido conocer. Él se llama Anthony Robbins y en una de sus charlas, en uno de los entrenamientos que tuve directamente con él, una de las características más importantes, y lo recuerdo vívidamente porque recuerdo el escenario donde él estaba sentado, recuerdo las luces que manejaba, recuerdo la música que utilizó, y me parece estarla escuchando, me parece estar sintiendo nuevamente la emoción de poder revivir ese instante. Él nos contó una historia de su hijo en el cual le ayudó a salir de un problema muy grande que él tenía de obesidad. Y nos contó cada detalle, cada cosa que él hizo paso a paso. Y recuerdo la conexión absoluta de la audiencia. Recuerdo yo mismo estar pensando en personas que habían tenido problemas de sobrepeso y que habían acudido a mí. De hecho, empecé a hacer asociaciones y recuerdo vívidamente cada una de las cosas que nos dijo. Y eso pasa por una sencilla razón. Para que una presentación realmente sea contundente, para que una presentación realmente sea efectiva, debe cumplir con unos parámetros y unos parámetros que le faciliten al cerebro de tu audiencia el procesar la información de una forma tanto emocional como lógica. No solamente lógica, recuerda que en la universidad yo lo hacía de forma lógica, pero me faltaba una gran parte. Me faltaba un 50% para poder tocar las fibras de las personas que estaban observando mi presentación. Y es esa parte emocional. Y esa parte emocional tenemos que trabajarla. Entonces, en una presentación tú tienes que tener los dos componentes, tanto la parte emocional como la parte lógica. Y es muy importante que llenes ahí tu cuaderno, llenes tu manual para que vayas teniendo en cuenta y presente esos conceptos. Miren, a lo largo del tiempo y después de haber trabajado con muchos grupos, con Mauricio empezamos a desarrollar o a mirar qué patrones eran los que realmente nos funcionaban. ¿Qué patrones funcionaban muy bien? Y cuando salíamos de un entrenamiento donde sentíamos, wow, esto fue un impacto poderosísimo. Y empezamos a segmentar y a darnos cuenta qué era lo que habíamos hecho en cada entrenamiento
y qué era lo que hacíamos en los entrenamientos donde particularmente sentíamos que efectivamente habíamos tocado de una forma más profunda, que habíamos impactado, que habíamos sentido que wow, la gente ha salido en un nivel súper elevado, que ha salido impactada, tocada, que ha salido con el valor agregado que nosotros queríamos imprimirle a la marca. Y de allí surgió una secuencia que empezamos a trabajar en cada uno de nuestros entrenamientos. Lo hacemos tanto a nivel personal o a nivel presencial, como lo hacemos a nivel virtual. Y es de la forma en que te hemos venido entregando la información a ti. Arrancamos con 3 puntos fundamentales y quiero que los tengas muy presente. El primero es que arranques siempre tu proceso con una historia o lo abras con una pregunta. Cuando tú arrancas con una pregunta, el cerebro tiende a abrirse y tiende a permitir que las personas generen atención. Cuando tú empiezas a contar una historia, las historias conectan emocionalmente a las personas. Y cuando yo cuento una historia, inmediatamente me lleva a cosas parecidas que yo he vivido. Por eso te contaba la historia que viví con Anthony Robbins y la forma en que eso me trasladó a momentos de mi vida que fueron parecidos a esa historia. Lo segundo es después de contar la historia, después de hacer la pregunta, ahí sí empiezo a entregar un concepto, que es precisamente lo que estoy haciendo en este instante contigo. Te estoy entregando el concepto de cuál sería el paso a paso para poderle seguir un impacto lógico emocional en el cerebro de tu audiencia. Entregas el concepto que quieres entregar. Y por último, el tercer paso es entregar una herramienta con la que ellos puedan trabajar. Entregar una herramienta que les permita hacer una actividad con ese concepto que tú les acabas de entregar. Entonces, este esquema funciona muy bien debido a que el cerebro recibe la información de una forma lógico-emocional, lo cual le facilita su procesamiento y su recordación. Facilita su procesamiento y facilita su recordación. Y tú quieres que la información que tú entregas realmente quede pegada y quede guardada en el cerebro de tu audiencia. Porque precisamente para eso es que te están contratando. ¿Y por qué es tan poderoso el proceso de recordación con este esquema? Es muy poderoso porque a través de esto utilizamos algo que es el procedimiento lógico o el procesamiento lógico que nuestro cerebro, el tuyo y el mío, realiza para tomar decisiones y para guardar información. Este esquema se llama AIDA. Repítelo conmigo, di AIDA. Es como una bella mujer. AIDA. AIDA es un esquema que se ha venido estudiando y se utiliza tanto a nivel de ventas como a nivel de presentaciones. ¿Por qué? Porque una presentación efectiva, oído a esto, la mejor forma de hacer una presentación efectiva es seguir los pasos uno a uno que tiene AIDA. Y AIDA no es más que un acrónimo que tiene que ver con cada una de estas palabras que te voy a mencionar a continuación. La A es de atención, la I es de interés, la D de deseo y la A de acción. Si tú te das cuenta a través de la historia que tú estás contando, pues estás empezando a generar atención. Si lo haces a través de una pregunta, el cerebro funciona a través de preguntas y respuestas. ¿Alguna vez has iniciado una presentación con una historia? En este momento, llamé tu atención. ¿A través de qué? De una pregunta. Tu cerebro, al escuchar la pregunta, regresa acá y dice sí o dice no. Si yo terminó precisamente mi cerebro.
que me dijo los puntos claves que debía contarte en este video, en esta sesión. Y esa luz yo recuerdo que la sentí, no solamente la vi, sino que la sentí. Y sentí cómo en mi interior empezaron a generarse cambios y empezaron a aparecer palabras que fueron las que he ido poniendo en cada uno de los... Y no voy a continuar la historia, simplemente te quería hacer ver que al momento que te cuento la historia, tú empiezas a asociarte conmigo, te empiezas a unir emocionalmente conmigo. Y eso genera atención. El interés, el interés lo vamos a trabajar así como cada uno de estos pasos en el futuro. Y ya te vas a dar cuenta cómo a través del interés, del deseo y la acción, yo puedo hacer que mi audiencia empiece a hacer cosas y empiece a cambiar su forma de recibir la información. AIDA no es nuevo, seguramente tú lo habrás escuchado. AIDA es un proceso que viene realmente desde la Segunda Guerra Mundial, porque era el proceso lógico a través del cual las personas querían encontrar cómo tomábamos decisiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, sencillamente pasó algo muy grave y es que los niveles de compra decayeron. La cantidad de personas que había en el mundo pues ya no era tanta como había antes. Y al decaer el número de personas, al no tener los ingresos que se tenían, al haber mandado a los hombres a la guerra, sencillamente no había la capacidad adquisitiva. Y mucha gente de marketing empezó a utilizar o a estudiar para entender cómo funcionaba tu cerebro en el proceso de toma de decisiones. Y encontraron que ese es el funcionamiento. A través de la historia, a través de la pregunta, yo lo que hago es generar atención. Después de generar la atención, te puedo entregar a través del concepto el deseo, o puedo generar en ti el interés y el deseo por el concepto que te estoy entregando. Y por último, a través de una herramienta, te llevo a la acción. Te llevo a que hagas algo con la información que estás teniendo. Y eso lo que va a hacer es que ese proceso en tu cerebro, a través de la información que yo te estoy entregando, empieza a utilizar la historia y la pregunta. Empieza a trabajar con el concepto claro que quieres entregar. Y al final deja una herramienta para que la gente haga algo con esto. Tu trabajo o tu tarea para esta sesión es muy sencilla. Quiero que empieces a pensar en historias que van de la mano con las cosas que tú vas a entrenar en el siguiente entrenamiento, en la siguiente charla o en la siguiente presentación que vayas a hacer. Vas a arrancar 100% con una historia tuya. Ya después te contaremos cómo se arma la historia, pero quiero que empieces a tenerla a la mano. Me encantó saludarte, mi nombre es Alejandro Parrado y nos vemos en la próxima.